cristiano, decimos, nace como consecuencia del bautismo, de la confirmación, se alimenta de la Eucaristía, el continuar la triple misión de Cristo. Cristo, en primer lugar, decimos sacerdote que santifica. Hay una función de santificación que la tiene, que en la Iglesia posee el sacerdocio ministerial, en la santificación a través de la predicación de la palabra y sobre todo a través de los sacramentos. El laico que es de alguna manera sacerdote por el bautismo, esta misión es consagrar el mundo, es decir, santificar la vida diaria, la vida de todos los días. Indicábamos esto especialmente mediante el ofrecimiento al Señor de todas nuestras cosas, de modo que seamos cristianos no solamente en algún momento en la Iglesia, sino en todos los momentos de nuestra vida. Esa santificación que viene por el ofrecimiento tiene que significar algo en nuestra vida. Decíamos, lo que le hemos ofrecido a Dios tenemos que tratar de hacerlo bien. Esto indica la importancia de vivir en gracia, que es lo que da a nuestras acciones un mérito sobrenatural. Y esto indica también la relación que tiene toda esa santificación de la vida con la Eucaristía. La Eucaristía, en el ofrecimiento, en la misa, decíamos, es donde todo el obrar humano hecho por Dios va a adquirir especialmente un valor de eternidad, unido al sacrificio de Cristo que nos santifica. En segundo lugar, decimos, Cristo es profeta, es decir, Cristo viene para enseñar. No solamente viene para enseñar la verdad, sino que Él es la verdad. Aquello que dice delante de Poncio Pilatos. Cuando él dice, para esto nací. Tú eres rey, sí, yo soy el rey. Y para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y pregunta Pilatos, ¿y qué es la verdad? Y no escucha. Tiene delante la verdad encarnada, no la reconoce. Es el hombre escéptico, el hombre indiferente, enfrente a la verdad. Es la misma actitud de nuestro tiempo. ¿Qué es la verdad? ¿Quién puede conocer la verdad? El relativismo ese que mira, aquel verso, creo que es de Campoamor, en este mundo traidor nada es verdad y mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. La verdad queda rebajada al plano de la opinión, la verdad es lo que a mí me parece, la verdad es lo que a mí me gusta, la verdad es la opinión de la mayoría manejada por los medios de difusión, la verdad es lo que está de moda, la verdad es lo que resulta más conveniente, la verdad es lo que resulta más cómodo, la verdad es una opinión humana. Cristo dice, yo soy la verdad. O sea, Él es la palabra de Dios, palabra verdadera, palabra que viene a traer la verdad y a mostrar la verdad. Y la verdad que trae Cristo no es una opinión humana, o sea, no es la verdad que nace de la cabeza de un filósofo, no es la verdad que tratan de imponernos los medios de comunicación, no es la verdad que es una pura opinión humana. Es la verdad de Dios y es la verdad que Cristo confirma con sus milagros. Los milagros de Cristo son como un sello al pie de página, son como la firma de Dios. Cristo afirma la verdad y Cristo confirma esa verdad con sus milagros, en particular con su resurrección de entre los muertos, que es el más grande de todos los milagros. Entonces, el testimonio divino al pie de la verdad de Cristo. ¿Y cuál es la verdad que Cristo nos trae? En primer lugar, la verdad sobre Dios, aquella verdad que vamos a conocer en la fe. Cristo nos habla de Dios, nos habla del Padre que está en los cielos, nos habla de ese Dios que es un Dios en tres personas, nos habla de la verdad de su propia persona. Cristo no es solamente un hombre, no es un jefe, no es un caudillo, no es un personaje que puede estar de moda, una persona humana pero muy buena, es Dios hecho hombre. Y en segundo lugar, la verdad sobre nosotros mismos. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Nos ilumina el camino, da un sentido a la vida, un sentido a la muerte. ¿Para qué estamos en el mundo? Aquellas verdades fundamentales que encontramos en el principio y fundamento de San Ignacio. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios, mediante esto salvar su alma. La verdad sobre las cosas. Todas las otras cosas son creadas para ayudar al hombre a cumplir su fin. Por tanto, ¿cómo tiene que usar el hombre de las cosas? En tanto cuanto lo llevan a cumplir ese fin. Que Cristo nos trae la verdad y una verdad no humana, una verdad que se afirma en la palabra de Dios. Esa verdad Cristo la confía a su iglesia. La confía a su iglesia y Cristo asiste a su iglesia para que comunique la verdad. La iglesia no puede inventar una verdad nueva distinta de la verdad de Cristo. La iglesia tiene un depósito que tiene que custodiar y que tiene que transmitir. Y
y que tiene que profundizar, pero no puede quitar ni agregar nada, si no dejaría de ser la Iglesia. Las palabras de Cristo, cuando dice las puertas del infierno no prevalecerán, se refieren también a esto. No serviría para nada que la Iglesia llegara hasta el final de los tiempos con sus instituciones, con sus obispos, con sus cardenales, con sus movimientos apostólicos, con sus colegios, con todo el aparato visible de la Iglesia, si la Iglesia hubiera traicionado la verdad. No serviría para nada, no sería más la Iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán, quiere decir eso, que la Iglesia no puede traicionar esa verdad de Cristo. En la Iglesia puede haber debilidades, hombres que tropiezan, hombres que se equivocan, hombres que se apartan del camino, pero la Iglesia como tal no puede traicionar esa verdad porque tiene la asistencia de Cristo prometida. Todo lo otro sería una cáscara externa, vacía, muerta, si la Iglesia hubiera traicionado el mensaje de Cristo. No sería más la Iglesia de Cristo, habría sido vencida, las puertas del infierno hubieran prevalecido. De una manera particular confía a Pedro esa misión. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y una vez que hayas vuelto, confirma a los hermanos. De una manera particular a Pedro esa misión, confirmar a sus hermanos. Y dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando miramos a la función particular que tiene el Papa en la transmisión de la verdad, en ser testigo, ese testimonio que llega hasta Cristo, como esa antorcha que se va pasando de mano en mano, que llega desde San Pedro hasta Juan Pablo II, por una línea perfectamente conocida de sucesores, ahí están las palabras de Cristo. Yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. La infalibilidad del magisterio no es una cosa humana, no depende eso en absoluto de que el Papa sea sabio o de que sea santo. Ningún hombre puede ser infalible, por más santo que sea, por más sabio que sea. Todo hombre puede equivocarse. O sea, no es algo humano, es un don divino, es un don gratuito de Dios, el que va unido a esa custodia del depósito de fe que es confiado en la Iglesia. Porque Cristo dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y le da la misión de confirmar a los hermanos. El laico cristiano, el laico católico, tiene también esta misión, dentro de su misión la misión de enseñar. Misión de enseñar que la tiene en unión con el magisterio. La verdad de Cristo, la verdad de la fe, la verdad del Evangelio ha sido confiada a la Iglesia. Y es el magisterio que la enseña, que la transmite, que la custodia de una manera particular. El laico cristiano enseña en unión con el magisterio. En unión con el magisterio, que es esa tradición de la Iglesia, es decir, esa transmisión del mensaje de Cristo, que es esa verdad del Evangelio. Las opiniones privadas de los que pertenecen al magisterio, sean sacerdotes, sean obispos, no son magisterio. Por más que a veces son las que hacen más ruido y las que más le interesan a los diarios, pero no es eso el magisterio, lo que pueden ser opiniones privadas sobre temas perfectamente discutibles, por más que sean obispos o cardenales. Eso no es magisterio de la Iglesia. El magisterio es la transmisión de la verdad que Cristo ha confiado a su Iglesia. Es el depósito de la fe, es la luz del Evangelio. Y con esa luz del Evangelio, la Iglesia tiene que iluminar el camino de los hombres, tiene que iluminar la vida de todos los días, tiene que iluminar el mundo con una luz que no es propia. Cuando en el concilio se habla de lumen gentium, luz de las gentes, al principio del documento sobre la Iglesia, si uno pregunta a qué se refiere eso, la mayor parte de la gente que no ha leído el documento dice se refiere a la Iglesia, porque es el documento que trata, no, se refiere a Cristo, Cristo luz de las gentes. La Iglesia tiene que iluminar a los hombres con la luz de Cristo que se refleja en la Iglesia, o sea, no es una luz propia, es como la luz del sol se refleja en la luna y la luna alumbra en la noche la luna llena con una luz que no le pertenece, que es la luz del sol. La Iglesia tiene que iluminar a los hombres no con una palabra o una opinión propia, sino con la que le ha sido confiada, es decir, con la luz de Cristo. Y lo mismo podemos decir de todo cristiano. Para esta enseñanza de la verdad, para esta transmisión de la verdad, Dios se hace presente y ayuda, como asiste al magisterio, asiste también a los laicos. Dice el concilio que la Iglesia Cristo cumple esa misión profética hasta la plena manifestación de la gloria. No solo a través de la jerarquía que enseña en su nombre y en su poder, sino también por medio de los laicos, a quienes consiguientemente constituyen testigos y los dota del sentido de la fe y de la gracia de la palabra. El sentido de la fe, o sea, Cristo asiste al que ha sido bautizado para
darle ese sentido de la fe, ese sentido de la fe tan fuerte que uno encuentra a veces en el pueblo de Dios. Yo lo comparo a veces con el sentido común que tiene tanta gente sencilla. Algunas veces les he hecho aquella comparación, digamos, o diferencia que existe entre el sabio y el científico, ¿cierto? Uno piensa en un sabio y ¿qué es lo que se imagina cuando piensa en un sabio? Se imagina un tipo con un bocho grandote lleno de fórmulas matemáticas o descubriendo algún vacío nuevo a través del microscopio o pensando en enviar un cohete a la luna. Y eso no es un sabio, es un científico, es un hombre que a lo mejor conoce mucho, pero en un campo determinado de saber. En cambio, la sabiduría verdadera, ¿qué es? Es una sabiduría que puede tener la gente sencilla. ¿Cuántas veces yo la he encontrado misionando en los paisanos nuestros, a lo mejor en medio del monte, en la selva de Montiel, con el Chañar en Feliciano, en Mojones Sur? Gente humilde, sencilla, que a lo mejor no sabía leer ni escribir, pero que sin embargo uno hablaba con ellos y estaban llenos de sabiduría. Me he encontrado entre los paisanos de las sierras de Córdoba, en ranchitos perdidos en la pampa de Achala. Ese tipo con los cuales uno habla y uno se quedaría escuchándolos porque uno aprende de ellos. Yo alguna vez he contado, incluso lo escribí por ahí, que aprobé el examen de ortodoxia en la fe precisamente con uno de los paisanos, con el viejo Don Vega, que era el cuidador de la escuelita en el Chajarí, que queda en medio de Mojones Sur, no Chajarí, sino el Chajarí, un rancherío desparramado en medio del monte. Y el viejo Don Vega cuidaba la escuelita, tenía más de 80 años. Y una vez estaba celebrando misa cuando misionábamos allí con los seminaristas y el viejo estaba parado apoyando su bastón al fondo de la gente que asistía ahí, un claro en medio del monte. Y cuando terminó la misa se me acercó el viejo y me dice: padre, estoy contento. Digo, ¿por qué? Y dice, yo vine para ver si la religión que usted enseñaba es la misma que yo aprendí cuando era chico. Sí, estoy contento, dice, porque es la misma. Dice, porque todas esas cosas que usted dijo acerca de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, dice, a mí me las enseñó el final padre tal, no me acuerdo el nombre, dice, cuando llego al catecismo, dice, no, dice, si se ve que la religión no cambia. Y después, cuando hablaba con los seminaristas, le digo, ven aprobaron el examen de ortodoxia en la fe. Y no se lo decía en broma, ¿no? O sea, ese sentido común de la gente sencilla. El que a lo mejor no tiene muchos libros, no tiene muchas lecturas. Yo después iba a conversar con el viejo, había otro viejo también, don Velázquez, que eran los patriarcas de la zona, y esas cosas. Tengo mis hijos en Buenos Aires, que si los hijos quieren que yo me vaya para allí. Pero ¿cómo voy a dejar esta tierra donde están los huesos de mis santos padres? Hombre arraigado a la tierra, hombre que tiene un sentido de la vida. Prefería su pobreza y su ranchito a la vida de la ciudad, porque esa era la tierra que habían hecho sus padres, porque esa era la tierra donde él había nacido. El hombre con sentido de fe, esa sabiduría enfrente a la vida, enfrente al dolor, enfrente a los problemas, esa respuesta a las preguntas fundamentales, aquello que dice Pemán tiene un hermoso verso donde habla el sillón de mi madre, y en uno de sus versos dice, y tú no entiendo, decías frente a todo falso brillo, y en tu no entiendo sencillo, qué inmenso entender que había. El sentido común que servía a esa viejita para distinguir lo que era verdad de lo que eran mentiras, de lo que era falso. Ella decía, no entiendo, quería decir, eso no me gusta, eso no es así, y a lo mejor no sabía argumentar. O sea, hay un sentido común en el hombre sencillo, en el hombre que no ha sido... Me lo decía una vez también, yo trabajaba en Alemania, y había en la fábrica un obrero español, catalán, y un día me decía, sí, dice, porque uno piensa con lógica. Dice, claro, hay una lógica que se estudia en los colegios y que parece que ahí es donde enseñan a pensar. Pero, dice, yo me he dado cuenta que muchas veces los que estudian lógica en los colegios y en las universidades pierden la lógica verdadera. En cambio, a veces la tenemos los que no hemos ido tanto al colegio. Y este hombre, yo recuerdo fue el tiempo en que salió la encíclica de Pablo VI, la Humane Vitae, sobre el problema de la familia, del control de nacimientos, y en Alemania todos los medios de comunicación eran una tremenda campaña en contra de la encíclica. Y el catalán caía enojado en la fábrica. ¿Te has escuchado lo que están diciendo del Papa?
Dice que, bueno, que si él se equivocó tendremos que equivocarnos por él, que Dios a él le va a pedir cuenta que se había equivocado, y si no a nosotros. Mire, dice, si yo siempre le digo a mi señora, de Lutero para adelante, estos tíos de acá son todos que también los católicos. Y en el fondo, dice, lo que les molesta que el Papa es del sur. Dice, esto quisieran que el Papa fuera los de la arreglados, y vamos a estar con un Papa de estos. Y un día habían leído en la misa, digamos, la pastoral del obispo de la zona, del obispo de Maíz, y me dice el catalán, ¿fue a misa ya? Le digo, sí, por supuesto. Me dice, ¿y escuchó la pastoral del obispo? Digo, mire, la escuché, pero no entiendo tanto el alemán como para entender la pastoral. Digo, porque ¿qué decía? Bueno, dice, decía que hay que obedecer al Papa, dice, pero se ve que él mismo no está muy convencido. Y después me tomé el trabajo de leer la pastoral y traducirla un poco más despacito con diccionario, así la cosa andaba. Y el gallego tenía razón, y era un hombre que no tenía más allá del colegio primario, y el obispo con mucha sutileza decía que sí, que claro, que el Papa, pero hay que ver que, dando una serie de vueltas muy falsas y muy sutiles, venía diciendo que había pescado a pura fuerza de sentido común. Lo mismo que hablando de la mentalidad de la gente. Decía, pues la diferencia, me decía, entre estos tíos y nosotros, dice, que estos tíos viven para trabajar, y nosotros trabajamos para vivir, y nosotros vamos a ser siempre felices, pero pobres, eso sí. Bueno, esa respuesta, esa frase, que fue, o sea, hay un sentido común, ¿no? Es una sabiduría verdadera que uno encuentra en la gente simple, o sea, en la gente que no ha sido arruinada por una mala enseñanza, ¿no? No digo que esto sea un elogio del ser analfabeto, ¿no es cierto? Pero a veces, francamente, es preferible ser analfabeto que tener la cabeza deformada por una enseñanza falsificada que uno lo hace crecer pero le arruina la vida, se le hace perder el sentido de la vida. Algo parecido a esta sencillez es lo que podemos llamar el sentido de la fe. O sea, el Espíritu Santo ilumina la fe de la gente sencilla. ¿Cuántas veces cuando en la iglesia han existido herejías, desviaciones? Me acuerdo en pleno tiempo de la euforia tercermundista, un sacerdote cordobés tercermundista hacía unas declaraciones en una revista y decía, la peor rémora que tenemos son los sacramentos. ¿Por qué? Porque él quería concientizar a la gente en su revolución y se encontraba con que no, porque la gente iba a la iglesia a pedirle que lo confesara, que la casara, que le bautizara a los hijos, o sea, con los otros no entraban. Entonces este hombre desesperado decía, no, pero yo quiero concientizarla y no me hacen caso, me vienen a pedir otra cosa, o sea, le venían a pedir la vida eterna. La gracia del Espíritu Santo que ilumina. Eso es el sentido de la fe. La fe es un don de Dios, la fe existe como un hábito, existe como una lucecita. Es algo que uno encuentra cuando tiene que enseñar catecismo. Es una experiencia de que, por ejemplo, del que da catequesis. Eso me lo han dicho sacerdotes, capellanes militares, seminaristas que enseñan catecismo a veces. De cómo a lo mejor entre dos soldados, los dos igualmente ignorantes de las cosas de la fe y que tienen que recibir el catecismo para prepararse, uno de los dos está bautizado, el otro no. El que no está bautizado quiere bautizarse, el otro quiere tomar la primera comunión. Ninguno de los dos ha aprendido nada. Sin embargo, aquel que está bautizado entiende y recibe y aprende de una manera mucho más fácil, de una manera mucho más llana que aquel que no está bautizado, que encuentra mayor dificultad en las cosas. ¿Dónde está la diferencia? Los dos, humanamente hablando, tienen buena voluntad, quieren aprender, quieren conocer. El que no está bautizado quiere bautizarse, pero el otro tiene recibido por el bautismo el hábito de la fe, que es como una luz interior que lo está iluminando para que este hombre pueda comprender aquellas palabras que recibe por afuera. Porque la fe tiene dos elementos, una es la palabra que se dice por afuera y otra es la luz interior de Dios que ilumina para que podamos comprender. Ninguno puede venir a mí, dice Cristo, si el Padre no lo atrae. Todos habían escuchado las palabras de Cristo, habían visto los milagros, pero no todos creían, sino aquel que recibía esa luz interior, esa luz de Dios. El sentido de la fe y la gracia de la palabra que lleva a la fe. Para predicar esta verdad que, como decíamos, no es una verdad humana, no la hemos recibido como opinión de hombre, sino como palabra de Dios, dice San Pablo. ¿Y qué es lo que nos dice el concilio de esto? En primer lugar, el concilio dice a los laicos que no escondan esta esperanza del interior de su alma. O sea, no tener temor de confesar la fe recibida, no tener temor de ser testigos de la verdad, no tener temor de hablar, no tener temor de decir las cosas, no tener temor de mostrarnos como cristianos, no tener temor de hablar como cristianos,
no tener temor de enseñar nuestra fe, de defender nuestra fe, no tener temor de proclamar la verdad. Ese es el primer aspecto del testimonio. Muchas veces el cristiano, el católico, se ve atado por el temor, por la vergüenza, por el respeto humano. En nosotros se repite aquel temor de San Pedro, cuando lo señalan y dicen: vos también andabas con Jesús. No, yo no lo conozco. Muchas veces somos cobardes en dar testimonio de nuestra fe, tenemos temor de hablar, tenemos temor, y no porque nos vayan a matar, tenemos temor de que alguien se burle, de que alguien se ríe, de que alguien me tome por tonto. Y ese respeto humano, esa vergüenza, ese temor que nos ata la boca, que hace que nos callemos, tengamos vergüenza de dar testimonio de la verdad, no esconder la verdad en el interior del alma, sino manifestarla, no dejarnos llevar por el demonio mudo, no dejarnos llevar por el respeto humano, no tener temor de manifestar la verdad, aunque esa verdad sea impopular, aunque sea contracorriente, aunque no vaya a ser comprendida. No tener temor de manifestar. El dar testimonio no necesariamente es decir cosas que a los demás les gustan. Hay algunos que han confundido el testimonio con eso, decir cosas que salgan en los diarios, decir cosas que a la gente le guste, decir cosas que me aplaudan. El temor de querer ser popular, de querer ser aplaudido, de querer ser elogiado, de querer ser comprendido. No, eso no es el testimonio. No predicamos un evangelio para el gusto de los hombres, decía San Pablo. Y decía más todavía: predico a Cristo y a Cristo crucificado. Dice: escándalo para los judíos. Predico a Cristo y a Cristo crucificado. No predico un evangelio para el gusto de los hombres. Y algunos confunden el testimonio con la popularidad, con el aplauso. No es lo mismo. Al contrario, el testimonio puede significar la lucha, puede significar la persecución, puede significar el combate. Los falsos profetas en el Antiguo Testamento, ¿qué eran? Eran los que anunciaban profecías agradables. Venía el rey, juntaba a los profetas, y los falsos profetas le decían: sí, tenés que salir a pelear porque la victoria es segura. Y el verdadero profeta le decía: no, no salgas a pelear porque vas a la derrota, porque vas a ser vencido, derrotado y muerto. Y al rey le gustaban más los falsos profetas porque decían lo que él quería. Y entonces sufría la derrota, el castigo de Dios. El falso profeta era el que trataba de agradar. El verdadero profeta era el que decía la verdad, caiga como caiga. No es cuestión de colgarse en el furgón de cola del tren de la historia, en el furgón de cola de la moda, en el furgón de cola de la corriente. Al contrario, el profeta verdadero, para seguir la imagen, es a veces el que se para enfrente del tren y se pone a gritar: cuidado porque van por mal camino, y a veces muere aplastado. Cuando a Cristo, el sumo sacerdote, le dice: en nombre del Dios vivo te conjuro que nos digas si eres el Hijo de Dios. Lo han conjurado en nombre de Dios. Cristo responde: tú lo has dicho, yo soy. Y sabe que eso le va a costar la muerte. Y lo dice, da testimonio de la verdad con sus palabras, aunque eso le cueste la vida. Manifestarla, dice el Concilio, incluso a través de las estructuras de la vida secular, es decir, en todos los ambientes, impregnando, tratando de impregnar con esa verdad las estructuras más adversas, en la prensa, en la radio, en el ambiente, en la militancia, en los ambientes distintos donde cada uno le toque. En forcejeo, y cita a San Pablo, Efesios 6:12, con los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos. La verdad, en ese sentido, implica lucha. No hay proclamación de la verdad sin lucha. En ese sentido, Cristo dice: no he venido a traer la paz, sino la espada, la división. En ese sentido, el viejo Simeón en el templo toma a Cristo en los brazos y le dice a la Virgen: este niño será signo de contradicción. La verdad une, pero la verdad divide. La verdad une a los que son de la verdad, a los que reciben la verdad, a los que reconocen la verdad. Pero la verdad divide. Divide porque quienes no reconocen la verdad la rechazan, la enfrentan. Entonces la verdad llama a la unidad, pero provoca división porque hay quienes no quieren aceptar la verdad. Cuidado con una verdad que no es combatida. Por eso a veces a la verdad se la diluye, se la disfraza, se le envuelve, se le empaqueta, se la presenta de tal manera que al final no aparece como verdad. Esa verdad, sí, claro, esa verdad no divide, pero tampoco vale la pena. El amor y el odio son correlativos, van juntos. Una verdad que es capaz de llevar a una persona a morir por la verdad supone que hay alguien que es capaz de matar en contra de la verdad.
Donde hay un mártir se supone que hay un asesino. El mártir ama la verdad hasta morir por ella. El asesino o el tirano la odia hasta matar para aplastar esa verdad. Una verdad que no despierta resistencia, una verdad que no despierta odio, una verdad que no es atacada, tampoco despierta entusiasmo, tampoco convence a nadie, tampoco hace que nadie sea capaz de jugarse por esa verdad. En cambio, cuando una verdad es capaz de entusiasmarnos, de dar un sentido a la vida, de llevarnos a luchar, nos hace amarla con entusiasmo, nos hace proclamarla, esa verdad, así como despierta amor y adhesión, despierta también odio, despierta también rechazo. Creo que es uno de los graves problemas de nuestro tiempo en general, pero que entra en la Iglesia y entra en el catolicismo. El querer ignorar la lucha, el querer evitar la lucha, el querer ignorar la realidad de que el milicia es vita homini super terram, de que la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, que es lucha, que es combate, y la vida del cristiano especialmente en ese sentido es lucha, es combate. Muchas veces he señalado que la gran tentación de nuestro tiempo es evitar la cruz, es querer presentar un cristianismo a gusto de los hombres fácil, un cristianismo falsificado como vino con mucha agua, un cristianismo en el cual se ponen entre paréntesis algunas verdades que duelen más y se ponen entre paréntesis algún mandamiento que es más difícil de cumplir. Ese cristianismo falsificado no es la verdad de Cristo. Y una de las formas de querer evitar la cruz, dejar de lado la cruz, el escándalo de la cruz, es precisamente presentar un cristianismo sin lucha, sin combate. En algún catecismo lo he leído. No hay que hablar de que la confirmación nos hace soldados de Cristo. No, dejémoslo de lado. Eso suena mal, suena feo, suena lucha, suena combate. Digamos, ese pacifismo que es levantar los brazos y rendirse en frente al enemigo. Ese pacifismo que consiste en hacer la política del avestruz y meter la cabeza bajo tierra, es decir, no pasa nada, todo es lindo, todo es bueno, vivimos en el mejor de los mundos. Sonríe que Dios te ama y toma mi mano hermana. Ese pacifismo que nos lleva a ignorar la lucha. Y después cuando nos encontremos enfrente a la lucha, enfrente al problema de las elecciones, una de las cosas que planteaban los obispos en ese documento, la defensa de algunos puntos fundamentales que tocan a la fe, no son los únicos, por supuesto, ¿no es cierto? Pero cuando hablaban de la defensa de la vida, enfrente al problema del aborto, de la defensa de la familia, enfrente al tema del divorcio, del derecho de la Iglesia a la enseñanza, enfrente al laicismo. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? Sí, en algún momento ese problema se plantea y hay que pelear por eso. Para mí, sinceramente, es alarmante, porque precisamente con esa mentalidad que señalaba recién, que deja de lado la cruz, y con esa mentalidad que dice el cristianismo no es lucha, porque toda lucha, toda polémica parece como una falta de caridad, y si en un momento se plantean esos temas, y hay que llamar a los católicos y decirles tenemos que luchar, ¿cómo le vamos a hablar entonces de lucha a una juventud católica que hace años que con esa mentalidad sensiblera, que con esa mentalidad de catolicismo fácil la están castrando? Le han estado diciendo que no hay que luchar, que no hay que pelear, que la polémica es una falta de caridad, que la discusión, que todos somos buenos, y ahora de golpe le van a decir, no, hay que luchar, hay que defender la escuela católica, hay que defender la familia, pues se viene el divorcio, el aborto. ¿Con qué? ¿Cómo vamos a cambiar la mentalidad de la gente si hace un montón de años que se le está enseñando a que no hay que luchar, a que la lucha es una falta de caridad? Como lo he escuchado, se empieza a plantear el problema en la universidad. Pero si nosotros somos católicos, nosotros buscamos la unidad de todos los estudiantes, ¿cómo nos vamos a pelear con los reformistas? Bueno, ¿qué unidad buscamos entonces? La unidad con el marxismo. La unidad a costa de cualquier cosa. La unidad a costa de la verdad. Dar testimonio de la verdad. Y eso supone la lucha. Lo señala el concilio. Forcejeo con los dominadores de este mundo tenebroso, con los espíritus malignos. Y otro punto que nos indica, que también es muy importante, dice: los laicos quedan constituidos en poderosos pregoneros de la fe, cuando sin vacilación unen a la vida según la fe la profesión de esa fe. El primer testimonio de la verdad que tenemos que dar es el testimonio con la palabra. Es decir, no mentir, rechazar la mentira, proclamar la verdad aunque cueste, decir la verdad aunque duela, anunciar la verdad cueste lo que cueste.
No disfrazar la verdad, no escapar a la cruz, no escapar a la lucha. Pero no solamente tenemos que anunciar la verdad con la palabra, sino que tenemos que anunciarla con la vida. Con la vida. Es otra de las cosas. La gente en nuestro tiempo está cansada de palabras. Muy fácil decir cosas, son muy fáciles las palabras, son muy fáciles las promesas, son muy fáciles los discursos. Pero hay un escepticismo frente a eso. Cada vez se cree menos en las palabras, cada vez se cree menos en las promesas. ¿Cuál es la forma de hacer que las palabras y que la verdad que anunciamos sea una verdad creída? Cuando buenamente tratamos de anunciar esa verdad no solamente con las palabras que decimos, sino con el ejemplo de nuestra vida. Eso se da de una manera perfecta en Cristo. Cristo es la verdad. O sea, no solamente dice la verdad, sino que es la verdad. Y Cristo con su vida da testimonio de la verdad. Los católicos estamos llamados a eso. A anunciar la verdad con nuestra palabra, pero sobre todo a anunciarla con nuestra vida. La gente no cree a una persona cuando una persona dice una cosa y hace otra. Eso era lo característico de los fariseos a los que Cristo combate, llenos de religiosidad pero puramente exterior, pero por adentro podridos, sepulcros blanqueados, muy bonitos por afuera, pero adentro huesos y podredumbre, les dice el Señor. Es cierto que no es fácil, tenemos en nosotros la herida del pecado, vivimos en un mundo y en un ambiente que por muchos aspectos está descristianizado. Muchas veces aflojamos, muchas veces no somos coherentes con lo que decimos, pero al menos la lucha, el esfuerzo, el tratar de que nuestra vida vaya siendo coherente con aquello que decimos. Cuando uno predica, lo dicen los mejores autores en el tema de predicación, no sé cómo aprenden los seminaristas el tema de oratoria, una de las cosas que le dicen los autores es que cuando uno predica tiene que darse cuenta de que primero de todo se predica para él mismo. Se predica para él mismo. Y entonces tratar de hacer su vida conforme con aquello que predica. Es el escándalo. Esta iglesia que es santa porque es la iglesia de Cristo, pero que encierra también en su seno no solamente a santos, sino también a pecadores. El bien que puede hacer un sacerdote santo y el mal que puede hacer un sacerdote que no es coherente con aquello que predica. Es cierto que muchas veces la gracia de Dios puede pasar a través de un sacerdote pecador. Es cierto que un sacerdote pecador puede comunicar la gracia como un instrumento, aunque él se manche cada vez más en eso. Pero qué importancia que tiene que no solamente anuncie con su palabra el Evangelio, sino que lo muestre también con su vida. Es el testimonio de los santos. Más de una vez hemos hablado de eso, la importancia que tiene mirar hacia los santos como la verdad encarnada, como el ideal encarnado, como aquellos que de su vida han hecho el ideal. Es la importancia que tiene el héroe, que encarna en su vida el ideal heroico, el ideal de sacrificio. Pero cuando las palabras van por un lado y la vida va por otro, es la importancia que tiene no solamente en el obispo o en el sacerdote. Por supuesto, es más importante. Un mal sacerdote puede hacer mucho más daño que un laico que sea malo. Pero también el laico católico manifiesta la iglesia. Y también es un escándalo cuando la gente lo puede señalar con el dedo y decir, mira, fulano vive golpeándose el pecho en la iglesia y es presidente de 3 asociaciones y después como profesional es un sinvergüenza. O sea, qué importancia que tiene el tratar de ser coherentes en él. Por nosotros mismos. Porque en primer lugar está aquello que uno dice, que se dice, el que no vive como piensa termina pensando como vive. Si uno empieza a aflojar, a transar, termina cambiando su manera de pensar. ¿Por qué se cae la fe? Muchas veces la fe se derrumba en una persona no tanto por un argumento intelectual, sino porque empieza a vivir de una manera que no está de acuerdo con la fe. Y entonces poco a poco la fe le empieza a molestar. La fe es como un reproche, la fe es como un argumento, la fe le está diciendo no estás bien, eso no está bien. Y entonces la fe le molesta a Dios, le molesta y termina perdiendo la fe. ¿Para qué? Para poder vivir tranquilo en el error, en la mentira o en el pecado y delante de los demás. Empezando por el primer testimonio de la verdad que tiene que dar el laico cristiano, que es en la propia familia, delante de los hijos. Los hijos escuchan lo que los padres le dicen, pero los hijos sobre todo se fijan. No digo que lo hagan con toda conciencia y con espíritu crítico, sobre todo cuando son muy chicos, pero el chico se da cuenta. Si papá o mamá le dicen, hay que hacer esto, no, eso no se hace porque está mal, pero después ven que la cosa va por otro lado, lo que les queda es el ejemplo que reciben más que las palabras que escuchan.
Es el primer testimonio en la familia. Testimonio que tienen que dar los dos. Hablamos aquí para hombres, es un testimonio que corresponde al padre. No puede ser en una familia cristiana que, sobre todo en la educación de los hijos varones, la enseñanza y la educación religiosa se la deje a la madre. Y el padre no tiene nada que ver con eso, se lava las manos, eso es cosa de la madre. Eso va creando en el chico desde el primer momento la idea de que la religión está bien para los chicos y para las mujeres, pero cuando es hombrecito, cuando empieza a ser adolescente y se siente hombre, le parece que esto ya no es para mí. Y sigue el ejemplo del padre. Testimonio que lleva a unir la vida según la fe a la profesión de esa fe. ¿Y qué es lo que nos exige? Decíamos que en primer lugar que la misión de santificar nos exige vivir en gracia, nos exige el ofrecimiento de las obras, tratar de que nuestras obras sean conformes a algo que se le puede ofrecer a Dios y no ofrecerle a Dios una porquería. Nuestra misión de enseñar, es decir, de ser testigos de la verdad con la palabra y con la vida, ¿qué es lo que nos exige? En primer lugar, conocer la fe. Conocerla en serio, a fondo. Es la necesidad de estudiar la fe. Dedíquense los laicos a un conocimiento más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instancia el don de la sabiduría. ¿Cuántas veces la fe de muchos cristianos es una fe tan superficial, tan floja, que se queda a lo largo de toda la vida con un catecismo mal aprendido, con respuestas que a lo mejor son suficientes para los 7, 8, 9 años, pero después esa persona ha seguido creciendo, madurando bien o mal, estudiando, aprendiendo de los libros o aprendiendo de la vida, y su fe se ha quedado ahí, a los 7, 8, 9 años. Entonces es deforme, tiene una fe infantil, es un profesional, es abogado, médico, ingeniero, es profesor, pero de religión conoce el catecismo, y porque tiene un título cree que sabe, y no sabe. ¿Cuántas veces el laico católico se encuentra desarmado enfrente al primer tipo de cualquier secta que le toca el timbre de casa y que viene a contar un montón de disparates, pero hay que ver los disparates que predican alguna de estas sectas, y sin embargo hay gente que se deslumbra y hay gente que se deja llevar por la nariz, por un mormón o por un testigo de Jehová? No sé, yo comprendería hacerse comunista, hacerse musulmán, pero hacerse mormón, Dios mío. ¿Cómo ha aprendido, cómo ha conocido la fe? Y sin embargo se encuentran desarmados enfrente a la objeción más tonta. Ciertamente el nivel de conocimiento de la inmensa mayoría de nuestros católicos es lamentable. El nivel de conocimiento del Evangelio, el nivel de conocimiento de su fe, es algo pegado con alfileres, es algo que está en 4 o 5 frasecitas. En fin, por supuesto, hay excepciones, pero a veces somos muy flojos en esto. Somos muy flojos. Un estudio en serio, que no es agarrar la última cosita de moda que apareció por ahí, o el último documentito que salió, sino un estudio sólido. Hace poco me lo decía un sacerdote del interior, ¿no es cierto? Tenía un grupo de jóvenes de la Acción Católica, y dice, bueno, padre, dice, vamos a estudiar, qué sé yo, un poco. Dice, ¿por qué no estudiamos los documentos del pueblo, el documento de Iglesia y Comunidad Nacional? Y el sacerdote te dice, pará un poquitito, a ver, dice, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Caramba, sabía 2 o 3 y le empezó a hacer una serie de preguntas de catecismo, de primeras nociones del catecismo, ese de las 92 preguntas, no las sabía. Dice, bueno muchachos, primero vamos a estudiar el catecismo, después una vez que sepamos el catecismo vamos a estudiar la doctrina social de la Iglesia, y después sí todos los documentos que ustedes quieran, pero empecemos por el principio, o sea, empecemos por la base, por el fundamento de nuestra fe, empecemos por el Evangelio, empecemos por el catecismo, que es como un resumen de las verdades del Evangelio. O sea, estudiar no significa leer el último articulito que salió o la última cosa que está de moda. Estudiar significa un esfuerzo. Estudiar significa formarse, estudiar significa tomar las cosas en serio. Y eso es lo que no se hace. ¿Cuánto tiempo hace? Se viene diciendo, sí, la juventud se acerca a la iglesia, el poder de movilización, los grupos juveniles, las peregrinaciones a Luján. Pero ¿qué es todo eso si no se da formación? Toda esa muchachada se le da algo, vienen a la iglesia buscando algo, ciertamente, pero se le da algo sólido, se le da una columna vertebral, o simplemente lo llenamos con una serie de eslogan que sirven muy bonitos para poner en un póster de las ediciones Paulinas, con una frase bonita y una foto romántica, y el catolicismo se queda ahí, en media docena de frasecitas, en media docena de eslogans,
y no entra en unas cuantas afirmaciones sentimentales que pueden bastar a lo mejor para entusiasmar a una chica o un muchachito que tiene 15, 16, 17 años, y más a una chica que a un muchachito, porque todo lo que general se le da esas cosas. Pero después cuando ese muchacho tiene 22, 24, 25 años, y viene y plantea, mire que tengo este problema, que estoy de novio, que no me puedo casar, que me acabo de casar y que no sé, que no podemos tener un hijo porque a dónde lo metemos, en el placar de la casa no hay lugar para otro hijo más, y que mi profesión me encuentro con este problema y si quiero comportarme derecho corro el peligro de que me rajen. Y uno que le responde a ese tipo que se empieza a encontrar que por ser católico tiene que enfrentar heroicamente la cruz. Sonríe que Dios te ama. Si no le dimos una columna vertebral para cargar la cruz, no pretendamos que viva conforme a esa cruz. Yo no sé si ustedes conocen este artículo desde el año 79 sobre la juventud en Brasil, pero es algo que toca mucho a nuestra juventud católica aquí. Y es el artículo del famoso Padre Cecinio, aquel que tiene discos, libros y cosas para jóvenes, en mucho de este tono así de sentimiento. Pero en un momento el Padre Cecinio hace una especie de examen de conciencia, una autocrítica de lo que es la pastoral de la juventud en Brasil, y creo que lamentablemente sirve para la mayor parte de las diócesis argentinas y del trabajo con los jóvenes. Les voy a señalar algunos párrafos. Dice: un día, por razón de justicia y honestidad, me veo también obligado a hablar de algunos aspectos que duelen y hieren profundamente. Somos ya muchos los sacerdotes que comulgamos con la misma idea. A pesar de la euforia y el entusiasmo que inundó las diócesis, escuelas y parroquias de este país, afirmamos que infelizmente la pastoral de juventud no marcha bien en la Iglesia de Brasil. Los números son positivos, las realizaciones incontables, la creatividad inagotable. Sin embargo, la pastoral de juventud hoy día en la mayoría de las diócesis de nuestra Iglesia se parece a un niño desnutrido, bonito y simpático, pero flaco y sin resistencia. ¿Dónde, cómo, cuándo y por qué? ¿Con qué datos y derechos puede alguien en este inmenso país y en esta tan prometedora iglesia joven ser tan pesimista y hablar con tanta seguridad? ¿Cómo no ha de ir bien una pastoral que ayer mismo veía los templos vacíos y explota hoy con el barullo de las guitarras y violones y con ese agitar esperanzador de nuestra juventud? ¿No ha de ir bien una pastoral que comienza a llenar de nuevo los seminarios y funerales? ¿No ha de ir bien una pastoral que da verdaderos santos jóvenes prestos a toda especie de sacrificios y renuncias por el reino de Dios? Pero pasemos al tema. Soy uno de los que han trabajado y trabajan con todas las energías, incluso hasta con el riesgo de la salud, para mantener y aumentar el diálogo de los adultos con los jóvenes en nuestra iglesia. Con cerca de 40 libros publicados, más de 50 discos y constantes incursiones en el campo de la televisión, radio, cine catequético, además de cursos, encuentros de pastoral de juventud y de vocaciones, creo que difícilmente podría ser yo considerado entre los pesimistas. Y sin embargo, desde hace unos años pasé al grupo de los sacerdotes que se interrogan seriamente sobre la validez del actual estilo de grupos, comunidades y movimientos de juventud en Brasil. Mi primera decepción fue cuando me di cuenta del bajísimo índice de perseverancia en los grupos, comunidades y movimientos jóvenes de todo el país. O sea, mucho ruido, mucha muchachada, pero el año siguiente existe la misma cantidad, pero son otros, no son los mismos que estaban el año anterior. Creo que eso pasa entre nosotros en muchas partes. Desde entonces he conversado ampliamente con sacerdotes, obispos y laicos preocupados por el mismo problema. Voy a las escuelas y atestigo el contenido de la fe en aquellos alumnos. Voy a los movimientos de adultos y atestigo el contenido de la fe en aquellos líderes. Voy a los grupos, comunidades y movimientos de juventud y me doy cuenta del contenido de la fe en aquellos jóvenes líderes y la preocupación aumenta. Después de 8 o 9 años de florecimiento, los movimientos de juventud, los grupos, las comunidades y la escuela no consiguieron sino dar vivencia. No hay catequesis, no hay doctrina, y lo que es peor, no hay en muchos de ellos ni siquiera la preocupación de administrar. Nuestros jóvenes dieron el corazón a Cristo, pero no le dieron la cabeza. No es culpa de ellos, se los invitó a eso. Más adelante, dice lo siguiente: en el papel casi todos los movimientos prevén el conocimiento de la doctrina. Algunos incluso editan sus propios diarios y revistas con buen contenido doctrinal, y no obstante estos jóvenes expuestos a tales revistas revelan igualmente una ignorancia religiosa imperdonable. ¿Qué está sucediendo en nuestra iglesia? Y trae una estadística, una encuesta. Sobre 10 preguntas de catecismo, 6.000 jóvenes, 10 preguntas del catecismo de iniciación, media la respuesta 1,2.
4.200 jóvenes, 10 preguntas del catecismo de iniciación, media de respuesta acertada 0,9, o sea, menos de una. 600 líderes juveniles, 10 preguntas del catecismo de iniciación, medio 0,1. 80 dirigentes jóvenes, 10 preguntas del catecismo de iniciación, media 1,2 de respuestas acertadas. Ciertamente es algo que... Y lo que es peor, dice, hay muchos que alegan ser esto una pedantería. Pues lo importante no es saber, sino vivir. Y la gente se pregunta, ¿pero vivir lo que no se sabe? Del pedantismo memorista de ayer pasemos al pedantismo vivencial de hoy. Ayer lo importante era saber de memoria, hoy lo importante es vivir sin saber nada. El desnivel de información religiosa entre los jóvenes que frecuentan los movimientos y comunidades está alcanzando un grado alarmante. Simplemente no saben y se comportan en algunas diócesis con la firme convicción que no es importante conocer la doctrina de la Iglesia. Y viven lo que piensan que es fundamental. Pero ¿cómo van a saber lo fundamental si no saben ni el ABC? En las facultades difícilmente se forman ingenieros que no sepan matemáticas elementales y física. Pero en la Iglesia Católica estamos formando líderes de la juventud que aún no saben ni el ABC del cristianismo. Increíble, pero es verdad. No tengo nada contra el catolicismo de vivencia, asegurando incluso que el catolicismo es ante todo vida, pero me pregunto si puede existir vivencia sin conocimiento de lo que se está llamado a vivir. Me pregunto cuánto tiempo dura un matrimonio en el que el marido no se interesa por conocer el pensamiento de su esposa y viceversa. Me pregunto si tiene sentido un enamoramiento en el que el joven nunca sabe detalles importantes sobre su enamorado. Pienso que Jesucristo podía decir hoy a la mayoría de nuestros jóvenes católicos, lúcidos y activos: gustar, como gustar a ustedes les gusto, pero amar no me aman, pues hasta ahora no se han interesado por lo que yo digo. Nuestros jóvenes no saben casi nada de la palabra de Dios, casi nada de la historia de la Iglesia, casi nada del dogma, casi nada de la teología moral, y la culpa no es de ellos. Cuando reciben alguna cosa está del todo en la base de la teología del picaflor, que toma aquí un tema aquí, otro tema allá, sin conexión alguna. Y al cabo de 4 años, por falta de orden sistemático, conocen 10 o 15 temas de teología católica como mucho. Y en la Iglesia Católica de hoy, algunos de nuestros jóvenes son líderes, dirigen encuentros, dan conferencias y llegan incluso a orientar compañeros sin saber prácticamente nada de teología moral o dogmática. Cuadriculado o no, sobrepasado o no, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino por lo menos tenía comienzo y fin. Ciertos manuales diocesanos actuales y ciertas anotaciones que se dan en movimientos y grupos apenas tienen una ensalada teológica que ni comienza ni continúa y vive de pequeñas conferencias escogidas a base del mamá mandó golpear aquí o allá. Por el resto del artículo, pero creo que con lo que ha dicho es importante, es clave, es real entre nosotros, es actual entre nosotros. Y el que lo dice es un hombre dedicado a la pastoral juvenil, incluso hasta con la guitarra, con los discos, con libros fáciles, que él mismo dice: mis libros son de choque, pero no sirven para la formación. Y se sorprende que haya grupos juveniles durante años están estudiando su libro. Dice: no, mi libro es un libro de choque, es como para despertar la inquietud de un muchacho, pero no forma, no está hecho para eso. O sea, una autocrítica que es importante, que es valiente. O sea, conocer la fe significa, en primer lugar, estudio. Y estudio significa una fortaleza interior. Estudio significa empezar las cosas desde los cimientos, y no, como dice el padre Cecinio, picando acá o allá. Es más fácil dejarse llevar por lo otro. Vivimos nuevamente en el tiempo de la sofística, como entre los griegos, que es lo que le importaba a los sofistas. No la verdad de lo que se decía, sino cómo se decía. La cosa bien dicha. Cuántos libritos de espiritualidad que están muy bien escritos, que llegan, que dicen cosas, pero no tienen ningún contenido. Claro que es mucho más difícil ponerse a leer a Santa Teresa de Jesús o a San Juan de la Cruz que ponerse a leer a cualquiera de los autores espirituales de moda. Es más fácil leer, incluso no malo, ¿no? Como un Cabo de Vila o un Michel Pata, para no hablar de un Évry, por ejemplo, que una religión para nuestros tiempos, pero que no es más una religión católica, la que él enseña allí. Libritos bien escritos, literarios, con mucha literatura. El padre García Salve escribe un montón de libritos de espiritualidad para jóvenes, P. Junque. Después resulta que
deja el sacerdocio y se presenta en España como candidato a diputado por el Partido Comunista. ¿Qué espiritualidad había detrás de esos libritos que sonaban tan lindos? ¿Qué espiritualidad había detrás de esos libritos que sonaban tan lindos? Yo me acuerdo que cuando yo entraba al seminario, la despedida que me hizo un grupo de amigos en Buenos Aires, estaba presente el padre Leonardo Castellani. Y cuando terminamos la reunión, le pedimos que nos diera la bendición, y yo le pregunto inmediatamente después de la bendición, le digo: Padre, ¿qué consejo me da? Me dice: no hay tiempo, lea los clásicos.